Hola, buenas noches. En cualquier lugar del mundo donde usted nos esté sintonizando a través de nuestras conversaciones cuando nos asomamos a la ventana de el mundo de la Biblia. En esta oportunidad quiero compartir con usted un detalle muy interesante, especialmente con este tiempo que estamos viviendo, en donde hay incertidumbres, hay temores, hay también muchas voces que se oyen alrededor, voces mediáticas, especialmente voces de personajes famosos que hablan acerca de las cosas que pasan alrededor del mundo en materia de religión, en materia de economía, en materia de política. Siempre hay personajes mediáticos que pareciera que tienen la última palabra al respecto. Yo quiero conversar con usted en esta tarde, en este momento, algo acerca de cómo estudiar la profecía bíblica. Hay algunos detalles que me han llamado la atención y que quiero compartir con usted. Yo sé que muchos de nosotros, o muchos de ustedes, mejor dicho, no son buenos lectores, no les gusta mucho leer. Pero a mí sí me gusta, por eso es que no digo muchos de nosotros, porque a mí sí me encanta leer. Mi vida es leer prácticamente, yo leo de todo lo que llega a mis manos. Yo leo y trato de sacarle algún provecho. Estaba leyendo un detalle entonces, y unas notas por ahí, donde dice que la profecía, me gustó este concepto, la profecía es el mapa de carretera que tiene Dios para mostrarnos hacia dónde va la historia. Oiga qué bonito. La carretera, la profecía es el mapa de carretera que tiene Dios para mostrarnos hacia dónde va la historia. Las predicciones de la Biblia afirman cumplimientos literales y específicos que comprueban que tales profecías ciertamente vienen de Dios. La clave para interpretar la profecía bíblica es hacer una distinción entre qué es literal y qué es simbólico. Por lo tanto, la mejor manera de evitar confusión en el estudio de la escritura profética es seguir estas sencillas indicaciones. Esto es sencillo, esto es fácil, esto todos lo podemos hacer. Número uno, este detalle que estoy compartiendo con usted son notas tomadas eh, eh, de diferentes comentaristas. Y ahora, número uno, la profecía se debe interpretar literalmente en la medida de lo que sea posible. O sea, hasta donde sea posible, la profecía hay que interpretarla literalmente. Dios quiso decir exactamente lo que dijo y dijo exactamente lo que quiso decir cuando inspiró a los santos hombres de Dios, quienes hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la regla que aparece en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Esa es una de las reglas de la interpretación de la profecía. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir la Biblia. En consecuencia, por regla general, podemos aceptar la Biblia literalmente. Así, podemos leer la Biblia literalmente, como se lee un libro. Y así como usted interpreta literalmente un libro que lee, así es la primera forma como debemos de interpretar la Biblia. En consecuencia, pues, por regla general, podemos aceptar la Biblia literalmente. Dios hace claras las ocasiones en que Él quiere que interpretemos algo de una manera simbólica. Él siempre va a mostrarnos cuando quiere que interpretemos algo de manera simbólica. Una de las razones por las que, por ejemplo, el libro de Apocalipsis es difícil de entender para algunos es porque tratan de espiritualizar los símbolos que aparecen en el libro. Sin embargo, como muchas de las profecías del Antiguo Testamento ya se han cumplido de forma literal, como por ejemplo cuando Dios transformó el agua en sangre en Éxodo 4, verso 9,
no debe ser difícil imaginar que los eventos proféticos futuros se cumplan literalmente en el mismo momento que se van a cumplir, lo que aparece en Apocalipsis. Esto de que el Señor transformó el agua en sangre en Egipto, fue un evento literal, y es un evento histórico. Entonces no es un símbolo, es un evento histórico. Solo cuando los símbolos o las figuras del lenguaje no tienen ningún sentido al interpretarlos literalmente, debe buscarse otra forma de interpretación que no sea literal. Pero si dice que cayó pan del cielo, hay que creer que de verdad cayó maná del cielo, pan, maná. Literalmente cayó maná, históricamente cayó maná, así hay que interpretarlo. Cuando dice que el sol se paró y la luna también se paró, no hay que interpretarlo como un simbolismo de algo que se estaban inventando. No, fue literalmente que el sol se paró y la luna también se detuvo en los lugares donde Josué les mandó que lo hicieran. Entonces, pues, el primer detalle es que debemos interpretar la palabra profética de la manera literal. Mientras más literalmente sea posible, así debemos de interpretarla, literalmente. Número 2. Las profecías sobre Israel y sobre la iglesia no deben confundirse. Yo siempre he insistido, cuando nos introducimos al campo profético hace algunos años, en estas conversaciones también acerca del mundo de la Biblia, dijimos que uno de los problemas que se dan a veces es que profecías que son para Israel a veces se interpretan como si fueran para la iglesia. Pero hay un cuerpo profético para Israel, un cuerpo profético para la iglesia y un cuerpo profético para los gentiles. Hay que saber distinguir exactamente cuándo una profecía tiene que ver con Israel, cuándo tiene que ver con la iglesia y cuándo tiene que ver con el mundo, con el mundo en general. Así que las promesas de Dios para Israel se van a cumplir en los postreros días, particularmente aquellas que se refieren al castigo de Israel durante la gran tribulación. Esas profecías no tienen nada que ver con la iglesia. Aunque en la Biblia también, en algunos aspectos, cuando habla de la iglesia, también se habla de los postreros días. Pero hay que entender cuándo se refiere a los postreros días para Israel y cuándo se refiere a los postreros días para la iglesia. Solamente cuando logramos captar esta diferencia que hay entre cuerpo profético para Israel y cuerpo profético para la iglesia, entonces vamos a poder darle una interpretación un poquito más acertada al estudio de la profecía bíblica. La Biblia realiza promesas específicas a la iglesia en el sentido de que será arrebatada al cielo antes de la gran tribulación. Por ejemplo, Juan 14, versículos 2 y 3, Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52, Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Esos textos están diciéndole a la iglesia que va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Es más, en Apocalipsis 3:10 hay una promesa también para la iglesia, donde el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, esa es una promesa de Dios para la iglesia. En cambio, a Israel le dice: te traeré al desierto de los pueblos, te haré pasar bajo la vara, te traeré al valle de la decisión y ahí hablaré a tu corazón. Está hablando del periodo de la gran tribulación, durante el cual Dios probará el corazón de Israel para luego purificarlos e introducirlos al reino milenial. Número 3. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica?
Para los pasajes simbólicos debemos de comparar escritura con escritura. La Biblia no se contradice, no hay contradicción en la palabra de Dios. Lo que hay son erróneas interpretaciones y pero muy malas aplicaciones. Porque si interpretamos mal, ¿se imagina cómo vamos a aplicar? Horrible, ¿verdad? Entonces, la Biblia, los pasajes simbólicos, debemos de compararlos escritura con escritura, o lo que le llamo yo pasajes paralelos, o también la interpretación contextual. ¿Qué dice el texto? ¿Y qué dice el otro texto paralelo a este? ¿Y en qué momento sucedió esto? ¿Cómo? Y hacer este tipo de comparaciones para que no encontremos contradicciones en la palabra de Dios y para que tengamos una buena interpretación y una buena aplicación, que es lo más importante de todo. Aunque la Biblia o la profecía fue escrita por muchos hombres inspirados divinamente durante un periodo de unos 1400 a 1600 años, es sobrenaturalmente consistente. Hay consistencia, hay unidad de pensamiento, porque fue el Espíritu de Dios el que inspiró a hombres que algunos de ellos no se conocieron entre sí, pero Dios sí los conocía a ellos, y el Espíritu de Dios que moraba en ellos los estaba inspirando para que dijeran esas palabras proféticas. Por ejemplo, la palabra bestia, La palabra bestia, según algunos estudiosos, aparece unas 35 veces en Apocalipsis. 35 veces en el libro de Apocalipsis. Y muchas otras veces en diferentes pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Daniel explica que la palabra es símbolo de un rey o de un reino. Usted puede leer Daniel capítulo 7 y capítulo 8 donde menciona a las bestias. Y la interpretación es que cada una de las bestias significa o un rey o un gobierno, un reino. Lea el capítulo 7 y el capítulo 8 de Daniel. Al examinar los contextos en Apocalipsis y Daniel, usted se va a dar cuenta que Dios, vaya, usted lee el capítulo 7 de Daniel, el capítulo 8 de Daniel y lee Apocalipsis 13, por ejemplo. Entonces usted se va a dar cuenta de que el término bestia tiene el mismo significado en los dos libros. Tanto en Daniel 7 y 8 como en Apocalipsis 13, el mismo significado tiene en los dos libros, bestia. Muchos otros símbolos del Apocalipsis fueron tomados directamente del Antiguo Testamento. Estos incluyen, por ejemplo, el árbol de la vida. El árbol de la vida aparece en Génesis y vuelve a aparecer en Apocalipsis. El libro de la vida, igualmente, aparece en diferentes textos de la Biblia. Babilonia aparece también tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Algunos símbolos del libro de Apocalipsis también han sido tomados de otros pasajes del Nuevo Testamento, como por ejemplo, cuando se dice la palabra de Dios. Por ejemplo, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen esta palabra y la ponen por obra, porque el fin está cerca. Y Juan, cuando dice, estaba yo en el día del Señor en la isla de Patmos, prisionero de Cristo, cuando vino a mí palabra del Señor. ¿Ve? Ahí Juan está hablando de algo que vino a su boca. Vino la palabra de Dios. El término también, hijo del hombre, como aparece en Daniel y aparece en los evangelios y también aparece acá en el libro de Apocalipsis, el término bodas del Cordero, que por cierto, usted y yo como iglesia
no estamos invitados a las bodas del Cordero. Nosotros somos la esposa del Cordero. Por eso cuando cantamos ese canto, yo no digo esa parte, donde dice, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Yo no soy convidado, le digo yo digo, no, yo no soy convidado a las bodas, yo soy la novia. Yo soy la novia de Cristo. Tal vez a usted le parezca y diga, el Quijano lo que está diciendo va, pero somos la iglesia. La iglesia no es invitada a las bodas del Cordero. Otros son los invitados a las bodas. Yo no. Yo soy novia. Y a usted no le gusta el concepto, pues es problema suyo, ¿verdad? Pero yo sí, yo no soy invitado. Así que la boda del Cordero, pues la esposa de Cristo, eso es como que me digan también a mí, como que yo dijera, yo soy el amigo de la esposa. No, yo no soy el amigo de la esposa ni amigo del esposo. Yo soy lo que se va a constituir en la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Y otros términos como la primera resurrección, la segunda muerte. Hay muchos símbolos acá, pues en el libro de Apocalipsis, como le digo. Por eso decimos que los símbolos hay que interpretarlos texto con texto, versículo con versículo. Algunos pasajes proféticos deben interpretarse de una manera simbólica, sí es cierto, pero es importante recordar que los símbolos en la Biblia representan personas, cosas y eventos reales. Por ejemplo, la Biblia aclara, cuando habla de los 7 candeleros de Apocalipsis 1, dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias que existían en ese tiempo. Y cuando habla de las 7 estrellas en su diestra, igualmente dice que son los 7 ángeles de esa iglesia. Y la palabra ángel es mensajero. Nosotros entendemos que se refiere al líder de la iglesia, al pastor de esa iglesia. Y el pastor de la iglesia está en la mano del Señor. Por eso dice, las 7 estrellas en su diestra son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y luego también dice que en alguna parte menciona que los 7 candeleros son los 7 espíritus de Dios. Eso es en otro lado. Pero aquí en este caso, pues, los símbolos están siendo interpretados de una manera directa por el texto. Así que no nos dejemos confundir, pues, cuando estudiemos la profecía, consideremos los diferentes aspectos de la interpretación profética. Número 1, la interpretación profética es literal hasta donde se pueda. Hasta donde sea posible, interpretamos literalmente. Amén. Hasta donde sea posible, interpretamos literalmente. Segundo, no hay que confundir las profecías que están directamente relacionadas con Israel con las profecías que están directamente relacionadas con la iglesia de Cristo. Y por último, los pasajes simbólicos hay que tratar de interpretarlos contextualmente. Los símbolos generalmente significan personas, eventos reales y también cosas. Cosas como sistemas de gobierno, eventos reales, como por ejemplo cuando habla de una bestia que tenía, que era como un león, pero de repente que tenía un león con alas de águila. Y de repente le cortaron las alas y se paró como un hombre. Eso es una representación de un gobierno. Luego, cuando habla de un leopardo que tenía 4 alas y 4 cabezas y que venía a gran velocidad y que embestía al macho cabrío, ese es el choque de potencias entre el imperio macedonio contra el imperio medo-persa. El carnero representa al imperio medo-persa y el leopardo representa a Alejandro. Y las 4 cabezas significa que el imperio de Alejandro al final se dividió en 4 de sus oficiales de confianza, de sus diádocos. Así que, amados, tratemos de interpretar correctamente la profecía para que no nos confundamos y para que no confundamos a los que nos escuchan.
A mí me gusta mucho la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por su Espíritu Santo para una esperanza nueva y viva, reservada para nosotros en los cielos. Nosotros que por la fe vivimos en este mundo, confiados en la esperanza bienaventurada de que el Señor Jesucristo muy pronto vendrá para arrebatar a su iglesia. Ese es el evento profético que la iglesia está esperando, no más. El evento profético que la iglesia está esperando es el arrebatamiento de este cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos tomará y nos presentará delante del Señor Jesucristo con gran alegría, y Él nos recibirá en las nubes del cielo, y ahí estaremos para siempre con Él. Bendiciones para todos, feliz noche, que la sangre de Cristo nos cubra de todo pecado, que la sangre de Cristo nos limpie, y que todo aquello que nos hayamos propuesto alcanzar, logremos alcanzarlo, y que Dios nos bendiga a todos.